Para comenzar a hacer este tipo de ejercicios debemos de conocer qué significa el calor cedido, el calor absorbido, y por lo tanto necesitamos también conocer qué es el calor específico. Esto, en pocas palabras o en términos prácticos, lo podemos definir como la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Lo primero que hay que hacer en este tipo de problemas es identificar los datos que nos van a servir para poder seleccionar la información. En este caso, el primer dato que encontramos aquí son 500 gramos. Los dibujamos o apuntamos el dato. Es una masa, la primera masa, como 500 gramos. Dice son 500 gramos de agua y dice también que está a una temperatura de 80 grados. La temperatura inicial va a ser de 80 grados centígrados. Dice que se combina con otros 500 gramos de agua, pero esta segunda masa de agua está a otra temperatura y también es inicial. Por lo tanto, esta temperatura inicial la vamos a llamar temperatura inicial 1. La segunda la vamos a llamar masa 2, que también son 500 gramos, y tenemos la temperatura inicial 2 también, pero esta está a 40 grados centígrados. Nos pide el problema que calculemos cuál es la temperatura final de la solución. No lo sabemos. Entonces, eso, temperatura final, la debemos de encontrar. Para esto nosotros debemos de conocer con una tabla que ya vienen especificados los calores específicos. Vamos a trabajar en calorías sobre gramo por grado centígrado. En este caso va a ser la del agua, el calor que vamos a colocar. Entonces vamos a colocar también como dato el calor específico, que es de una caloría sobre gramo por grado centígrado. Esto aplica para los dos porque ambas sustancias son agua, o es la misma. Debemos de recordar que el calor perdido va a ser igual al calor ganado. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. En la parte del calor la vamos a representar como delta Q perdido. En la otra parte igual, delta Q ganado. Tenemos también que delta Q es igual a la masa por el calor específico por la variación de su temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir en esta parte de aquí la fórmula que tenemos acá? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner masa 1 por el calor específico. Sabemos que el calor específico es el mismo porque se habla de agua en ambas sustancias. Vamos a colocar la variación de temperatura. Aquí es algo que debes de tener cuidado, porque cuando hablamos del calor perdido vamos a representarlo como la temperatura inicial 1
temperatura inicial 1 menos la temperatura final. Eso va a ser igual a el calor ganado, lo vamos a representar como la masa 2 por el calor específico, y la variación de la temperatura la vamos a representar como temperatura final menos la temperatura inicial 2. Es muy importante que tengas cuidado a la hora de acomodar esa información. Ahora, ya que tenemos la fórmula completa, simplemente hay que colocar o hay que sustituir los valores que tenemos previamente. Vamos a ver, la masa 1 son 500 gramos. Colocamos 500 gramos, lo multiplicamos por 1, vamos a multiplicarlo por 1, calorías sobre gramo sobre grado centígrado, por, vamos a ver, la temperatura inicial de la primera sustancia es de 80 grados centígrados menos la temperatura final que no conozco. Esto va a ser igual a la masa número 2. La masa 2 son 500 gramos también. Ponerlo de otro color. Son 500 gramos que se multiplica por el calor específico del agua, que es 1, una caloría sobre gramo por grado centígrado. Eso a su vez lo multiplicamos ahora sí por la temperatura final que no conocemos, menos la temperatura inicial 2. La temperatura inicial 2 desde el problema, que son 40 grados centígrados, menos 40 grados centígrados. Una vez tenemos o teniendo todo esto, tomamos nuestra calculadora y podemos realizar la siguiente operación. Ya que tenemos todo listo, comencemos a elaborar la multiplicación, que dice 500 por 1 da 500, 500 por 80 nos va a dar 40.000. Trabajemos con las unidades y tendríamos gramos, calorías sobre gramos sobre grados centígrados, y por este grados centígrados aquí arriba. Entonces eliminamos gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados, y nos quedan puras calorías. Realizamos el mismo procedimiento, pero ahora haciéndolo con el siguiente término, que es la temperatura final. Decimos 500 por 1 son 500, 500 por temperatura final son 500 temperatura final. Vamos a ver qué unidades son. Trabajamos los gramos por estas unidades, gramos por calorías sobre gramos sobre grados centígrados, por la temperatura final, sus unidades son centígrados, grados centígrados, por lo tanto la unidad, por lo tanto no colocamos unidad en temperatura final, todavía no nos lo indica, y solamente podemos eliminar los gramos, y aquí nos quedarían calorías sobre grados centígrados. Es negativo. Ahora de este lado repetimos el mismo procedimiento y decimos 500 por 1 son 500, 500 por 1 son 500 por temperatura final, entonces nos quedan 500 temperatura final, y se hace la misma operación, grados centígrados se quedan,
solamente eliminamos los gramos y nos quedan calorías sobre grados centígrados. Repetimos la misma operación, pero ahora vamos a multiplicar por 40 o por menos 40 y nos va a dar el resultado menos 20.000. Y aquí sí trabajamos las unidades y decimos gramos, que multiplica a calorías sobre gramos sobre grados centígrados. Esto a su vez multiplica grados centígrados, pues nos queda una operación así: gramos grados centígrados, todo eso dividido sobre G entre C. Entonces estos factores, pues el grados centígrados con grados centígrados, los gramos con los gramos, y nos quedan puras calorías. Por lo tanto aquí tenemos 20.000 calorías. Bien, una vez teniendo esto en nuestra fórmula, pues procedemos a resolver de la siguiente manera. Una vez terminada esta parte, pues te queda una ecuación lineal donde te puedes dar cuenta que en ambas partes, aquí tenemos calorías nada más, y en la otra parte tenemos calorías. En otro término tenemos como calorías sobre grados centígrados, y en otra parte también calorías sobre grados centígrados. Lo único que vamos a hacer es juntar aquellos términos. Vamos a usar la transposición de términos, que es nada más cambiar de lugar las cosas y acomodarlos. Los 40.000 grados, las 40.000 calorías las vamos a dejar aquí de este lado. Estas 20.000 calorías negativas las vamos a pasar al lado izquierdo. Están negativas, van a pasar positivas, entonces más 20.000 calorías. Y ahí tenemos las unidades juntas. Del otro lado dejamos 500 temperatura final, calorías sobre grado centígrado. Y tenemos este, que es negativo, lo vamos a pasar para el otro lado positivo, y tenemos también 500 temperatura final, calorías sobre grados centígrados. Y bueno, aquí ya tenemos términos con la misma unidad, por lo tanto podemos sumar o restar, ya sea el caso. En este caso vamos a sumar 40.000 más 20.000, tenemos 60.000 calorías. Del otro lado tenemos 500 más 500 son 1000, temperatura final, calorías sobre grados centígrados son 1000, perdón, calorías sobre grados centígrados. Pues ahora lo que nosotros necesitamos es encontrar la temperatura final. Por lo tanto nosotros necesitamos esto nada más. Entonces esta parte de aquí junto con las unidades lo vamos a pasar, está multiplicando, pasa dividiendo, y tenemos 60.000 calorías dividido entre 1000 calorías sobre grados centígrados. Esto va a ser igual a la temperatura final. Si hacemos esa división, tenemos que temperatura final va a ser igual a 60.000 entre 1000, tenemos que es 60, y vamos a ver qué unidades arrojan. Tenemos calorías por una parte, entre 1, entre calorías sobre grados centígrados. Pues esta es una división, trabajamos los extremos. Calorías por grados centígrados, pues te quedan calorías por grados centígrados. Trabajamos el siguiente extremo, 1 por calorías, pues calorías. Entonces eliminamos las calorías y quedan puros grados centígrados. Por lo tanto el resultado final de este problema, que indica o que dice
que cuál es, o calcular cuál es la temperatura final de la solución, pues son 60 grados centígrados. Espero que te sirva. Nos vemos en alguna otra explicación.